Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema local. Arrancan las campañas electorales con miras a las elecciones regionales del 29 de octubre. En un clima pasado por una altísima temperatura y gran humedad, se han cerrado las inscripciones con las modificaciones que permitía el calendario electoral en las listas y ya tenemos oficialmente candidatos a las diferentes corporaciones por diferentes partidos políticos. Lo mismo está pasando en la ciudad de Barranquilla, donde hay un número importante de candidatos y hoy tenemos un invitado muy especial. Uno de los candidatos oficiales a la alcaldía del distrito de Barranquilla se encuentra con nosotros en los estudios de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro, el doctor Antonio Bohórquez Collazos. Antonio Bohórquez Collazos es el candidato a la alcaldía por el Polo Democrático Alternativo. Doctor Antonio Bohórquez, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, saludos, un abrazo y un saludo fraterno a ti, a este formidable equipo de trabajo de CTV Barranquilla del Termómetro y de esas miles y miles de personas que a esta hora están conectadas con nosotros. Muchas gracias, doctor Antonio Bohórquez, por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo se adelantó el proceso? La gente estuvo muy contenta con la inscripción de las candidaturas. Algunas se desarrollaron casi que a última hora por inconvenientes logísticos, no solo de los partidos. Se habla de que se fue la luz en algunas registradurías. ¿Cómo fue su experiencia en este proceso que llegó a feliz término y que hoy arranca con esta contienda electoral? Bueno, en el caso de Antonio Bohórquez, se llevó a cabo un proceso interesante, discusiones, pujas, tensiones normales, hasta que por fin, luego de abordar una cantidad de procedimientos, de encuentros, de desencuentros también, tanto en Barranquilla como en el Atlántico, se llegó al escenario del Pacto Histórico Nacional, con todas sus organizaciones políticas, y se decidió que Antonio Bohórquez debía ser y es hoy el candidato a la alcaldía de Barranquilla por el cambio, por el pacto, y que por eso recibía un aval del Polo Democrático Alternativo frente al pacto o respecto del pacto, y por eso el mismo pacto, repito, con toda esa cantidad de organizaciones políticas, sociales, terminó coavalando y generando una adhesión a esta campaña. En ese orden de ideas nosotros estamos muy satisfechos, al tenor incluso de una responsabilidad muy compleja, porque estamos hablando que Antonio Bohórquez asume el compromiso de conquistar la alcaldía de Barranquilla, pero también de ponerle el pecho a la brisa, de poner la espalda para que podamos lograr el mayor número posible de curules a Consejo de Barranquilla y de municipios, a la Asamblea del Atlántico el mayor número de diputadas y diputados, lo mismo que a ediles y edilesas dentro de Barranquilla. Es una tremenda responsabilidad que asumimos con toda la contundencia, con toda la vocación que nos caracteriza. Y eso dio lugar a que dentro del tiempo pudiéramos acudir a la Registraduría Especial de Barranquilla a presentar la documentación. Creo que es necesario, esto nos dio la posibilidad de mirar el tema y para pedir revisiones, para pedir modificaciones de las normas de las normas electorales, corrijo, toda vez que a veces el excesivo rigorismo, el procedimentalismo nos puede terminar conculcando, negando ese derecho sustancial, fundamental
de elegir y ser elegido, los derechos políticos de los que nos habla especialmente el artículo 40 de la Constitución. En todo caso, eso ya se vuelve un reto, lo hemos asumido con todas las ganas, la vocación, la contundencia, y estamos en una campaña de conquista del electorado bien interesante, como lo estamos haciendo todos los días. Campaña de conquista del electorado. Una pregunta, ¿lleva el Polo alguna fórmula, alianza a la gobernación del Atlántico? Dentro de las reglas que se han estipulado, estamos esperando la decisión y el comunicado oficial del pacto histórico frente a estos temas. Una vez ocurra, nosotros pues, por supuesto, actuaremos en correspondencia con ello. Lo afirmamos siempre, lo ratificamos. Primero agradezco esa cantidad de partidos y movimientos que conforman el Pacto Nacional, el Pacto en Barranquilla, por su decisión de apoyar nuestra candidatura, de ungirnos como su candidato. Y como hace parte de toda la ritualidad, nosotros aceptamos todos estos procedimientos, estas reglas previas. He ahí la razón, insisto, en la que, o por la que hemos dicho que una vez haya el pronunciamiento respectivo, entonces nosotros asumiremos las tareas que corresponden. Perfecto. Interesante porque las elecciones regionales entonces están vinculadas y relacionadas con los acuerdos de orden nacional, en este caso en los denominados grupos o sectores alternativos en medio de la plataforma que llevó al presidente Gustavo Petro, conocida como el Pacto Histórico, al poder en la actualidad. Doctor Antonio Borges, ya como candidato a la alcaldía, no tanto como en ese ejercicio de jefe y líder de la oposición en el Consejo Distrital, ¿cuál es su mensaje para los barranquilleros? ¿Cómo ve a la ciudad? ¿Hacia dónde la quisiera llevar si fuese ungido como el alcalde del distrito de Barranquilla? Barranquilla es una ciudad que ha avanzado en algunos puntos, que expresa algunos niveles de desarrollo, un poco más de desarrollismo, que tiene menos progreso social que de lo que debía tener y de lo que debía tener en comparación con otras ciudades. Es una ciudad, distrito que ha perdido su vocación, y no porque la gente lo quiera, sino porque las élites que han tenido el poder han jugado a que eso ocurra, por acción o omisión, su vocación portuaria, su vocación industrial. Han intentado imponer un modelo que no resuelve gran parte de las problemáticas históricas, que avanzó en términos de una relativa infraestructura estética interesante, pero que conserva gran parte de esas problemáticas. Quiere decir que nosotros tenemos que partir de lo que hoy existe, de lo que nos han dejado quienes han gobernado y administrado la ciudad en estos 16 años, con algunos balances no tan positivos en varios temas puntuales, críticos, como seguridad, que es más inseguridad y violencias, como informalidad, falta de ingreso digno como corresponde, como no control de las empresas prestadoras de servicios públicos y permitir en sus narices que haya abuso de la posición dominante, de una movilidad que no ha permitido ni siquiera el desarrollo de las ciudades, una movilidad cada vez más compleja, a pesar de que se han gastado más de $1 billón y está llena hoy la ciudad de alrededor de 90.000 huecos y zanjas, y si usted le suma los reductores, entonces indica porque es una ciudad tanto lenta en comparación con otras, es una ciudad que tiene que resolver no solo el problema del ingreso digno, sino que tiene que resolver el problema de la tributación. Es de las más altas del país. Hoy ya es evidente que varias empresas, varios capitales que han podido situarse en Barranquilla, dos noticias tristes, que una empresa despulpadora va a situarse en Malambo y va a invertir 55.000 millones. Qué bueno por Malambo, qué malo por Barranquilla. No fueron capaces de tener a esta empresa aquí, y hace unas horas se conoce de una empresa cervecera que va a invertir miles de millones de pesos y lo va a hacer en Palmar de Varela. Quiere decir que hay que revisar el tema tributario, no está permitiendo el ingreso de nuevos capitales, por lo tanto no hay empleo, tiene que resolverse este problema del empleo, de la violencia, crímenes, descuartizados, granadas en las calles. 16 años después no nos han dado los resultados que la gente sueña tener, y por eso
a esa parte de la ciudad, a la que no ha llegado la inversión o la que llegando el anuncio de los gastos que suman más o menos presupuestos en estos años recientes de 24 billones de pesos, a esa ciudad nosotros tenemos que llegar a modificar varias de las cosas, a cambiar varias de las cosas que no nos están sirviendo y a dar soluciones a los problemas, porque en últimas nosotros hacemos este ejercicio, lo hemos venido haciendo desde el Consejo, desde la ciudadanía, desde el derecho mismo, desde la academia, es para resolver problemas de la gente. Y en ese propósito estamos. Ahí es a donde queremos llevar a nuestra ciudad, una ciudad que sea próspera, con progreso social, con desarrollo, pero que donde ya no se olvide tanto a ese ser humano como hasta ahora ha ocurrido. Uno de los grandes temas de la democracia en Colombia es la noción de voto programático. Más allá de un requisito para la inscripción de candidaturas, el programa o el plan de gobierno implica la ruta o la carta de navegación que debe seguir un proyecto social y político. Si las personas eligen los mejores planes, proyectos, misiones y objetivos consagrados en un plan de gobierno, lo más probable es que los territorios superen sus dificultades. Ocurre que generalmente la gente no se lee esos planes de gobierno y los candidatos no suelen hacer mucha pedagogía, aunque sí la hacen, porque las personas no están interesadas en leer y en discutir. Doctor Antonio Bohórquez, en su plan de gobierno, en su programa de gobierno, ¿cuáles son las ideas centrales, la oferta principal y la estrategia para la ciudad? Bien, ya te doy mi respuesta, pero permíteme hacer un comentario ante esa afirmación tan interesante e inteligente que haces. Yo creo que la gente no solo debe votar por un documento o las propuestas plasmadas en un papel, que es por razones de la misma Constitución y de la ley estatutaria del voto programático, deben estar plasmadas allí y entregadas al momento de la inscripción. Yo creo que también es un tema de la vocación, de la voluntad política para llevar a cabo eso. Y te digo, porque ya empiezo a enlazar cosas. Mire, como concejal logré votar positivo en el plan de desarrollo que venía como parte del programa de gobierno de quien ganó la alcaldía y de quien les está hablando como candidato a esa alcaldía en el 2019, nosotros logramos introducir algunos elementos que después tuvimos que desarrollar en nuestra, digamos, legislatura, pero que ha faltado voluntad política para que ocurra. Porque usted puede decir, yo le voy a traer paz a Barranquilla y le puedo traer la solución a su violencia. 16 años después me vuelves a decir lo mismo, ok, y lo plasmas en un documento. Y la gente podrá decir, no, yo voto por esa propuesta, pero resulta que ya tú por sus frutos les conoces. Por ejemplo, cuando Antonio Bohórquez afirma que se la juega por la paz total en Barranquilla, que va a traer todas las injerencias de esa paz total del gobierno nacional y del plan de desarrollo de nuestro presidente. Y dice, y afirma Antonio Bohórquez, que es que nosotros sí tenemos la voluntad para, por ejemplo, ya no echarle la culpa ni a la policía, ni al IMPEC, ni a jueces, ni a fiscales, sino que mirando esa torta de inseguridad y violencia en Barranquilla encontramos que gran parte de los deberes sociales de la alcaldía de Barranquilla, del distrito a través de la alcaldía, no se cumplieron. Perdieron una generación de jóvenes que terminaron pasando de aquellas primero pandillas, ¿se acuerdan? En el 2012, que las criticamos y decía cómo abordamos el tema, para evolucionar, si se puede utilizar la palabra evolucionar, a estas bandas, estos aparatos criminales. En sus narices, cuando se exigió desarme, dijeron que no. Cuando se dijo ataquemos las expresiones de violencia por hambre, por el mapa ese de hambre y de falta de ingreso y de falta de oportunidades, no lo hicieron. Si usted analiza en el programa de gobierno aquel y en nuestra propuesta aparece, pero hay una diferencia. Nosotros hemos venido dando la pelea con
propuestas inteligentes, ya tenemos las herramientas para que desde el próximo 1 de enero las materialicemos en Barranquilla. Vamos a traer la paz total, pero ellos no atacaron nunca esas causas. Por eso usted ve que en las zonas donde hay más hambre, falta de ingreso digno, falta de oportunidades, falta de empleo, es donde están situados los 34 puntos más violentos de Barranquilla, de donde se exporta e importa la violencia. O sea, hoy vuelven a decirnos que sí nos van a traer la paz, que hoy sí nos van a traer seguridad, y resulta que es mentira. 16 años con la misma carreta, con el mismo discurso, con los mismos embustes, con las mismas promesas incumplidas que van a llevar esta ciudad. Si no votamos el 29 de octubre por la paz total que propone Antonio Borges en Barranquilla, va a ser la cosa igual o peor. Nosotros jugamos porque la gente se vuelva a sentar tranquila en su casa, porque no la extorsionen para que al comerciante, que es el más afectado, fíjate, el empresario del comerciante de Barranquilla es el más afectado, es el de la peor tributación del país. Lo extorsiona, y para rematar, los que han gobernado la ciudad tienen un monopolio que no permite que nadie más entre, están excluidos. Entonces también nosotros tenemos medidas para disolver ese entronque que han hecho. Nosotros jugamos a una paz total, a una paz donde podamos, una vez se establezcan las negociaciones y se hagan las inversiones necesarias, que nuestros jóvenes estudien y tengan recursos para que no se vayan a desertar a los aparatos criminales, para que las madres cabezas de familia, para que las mujeres tengan recursos para sus emprendimientos, haya ingreso digno, y desactivemos desde lo social lo que corresponde a la alcaldía, para que apoyemos la justicia comunitaria, la de los jueces de paz, que no ha sido apoyada, para que se atiendan muchos más casos de convivencia en las inspecciones de policía, pero también con toda la contundencia del Estado, atacar los aparatos criminales, sus finanzas, cibernéticamente hablando, hay que atacarlos, darles todas las herramientas a la policía y a todas las instituciones, plantear un plan de estímulos para jueces, para fiscales, para policías, para todo el que participe y que se sienta valioso y valiosa, que cuando haga su trabajo, que es bastante fuerte, no se sienta solo, y que por el contrario el Estado Distrital de Barranquilla le brinde a él, a ella, a su familia la posibilidad de crecer. Por ahí arrancamos con cómo desactivar la violencia y la inseguridad en Barranquilla. Inversión social, paz total. El único que puede traer, y perdóneme si suena vanidoso, si queremos la paz total en Barranquilla, Antonio Borges es el que puede traerla. Además, porque tenemos el conocimiento, porque tenemos la experiencia, porque hemos hecho los debates, porque hemos discutido con las autoridades y porque tenemos la mejor relación con el gobierno nacional, y vamos a traer todos los beneficios del plan de desarrollo para Barranquilla. Otros, perdónenme, no creo. Avanzamos. ¿Cómo ponemos en cintura algo que golpea duramente a nuestra gente? Y es estas empresas de servicios públicos que abusan de su posición dominante. Han tenido muchos años, no lo hicieron, reconózcanlo. Han sido conniventes algunas veces. Tienen una oficina de servicios públicos que cuando se creó, lo decía recientemente en un debate en el Consejo de la Ciudad, creí que iba a estar del lado de la gente. Nosotros sí la vamos a poner al lado de la gente, y aunque no tenemos capacidad constitucional y legal para intervenir directamente, al menos solo respecto de la AAA, en las otras no, nosotros sí tenemos todo un plan para asesorar a la gente, para ayudar a la gente, para presionar. Nosotros sí tenemos la fuerza y tenemos miembros del gobierno nacional que nos ayudarían en este caso a controlar tanto el tema tarifario como el tema de otro tipo de abusos. Ahí lo decíamos que día en un debate en el Consejo. Para mí, de los 9.200 medidores que han cambiado en Barranquilla, especialmente en el suroriente y en la metropolitana, gran parte de ellos fueron cambiados de manera irregular, y tenemos una fórmula para revertirlo y estamos trabajando en eso. Así como le ganamos el pleito en el estrado judicial más alto de todos y demostramos que Electricaribe se quedó con más de 580.000 millones de pesos del FOES. Bueno, nosotros tenemos la capacidad, la fuerza, la energía, tenemos la inteligencia y las ganas, la voluntad para poner en cintura a estas empresas para que no abusen más de la gente. 3. Yo no puedo entender cómo comprometieron 1.078.000 millones de pesos para sembrar arbolitos y para hacer mantenimiento. Árboles que la misma naturaleza nos dice que después de los 3 años tienen que ser autosuficientes. De aquí al 2040,
metro cuadrado de mantenimiento 870.000 pesos. El que hizo el negocio se corona 150 millones de pesos diarios de aquí al 2040. El agua la cogen de allá de Puerto Mocho. Y no hubo posibilidad, por eso votamos negativo, no hubo posibilidad de decirles, ¿y por qué no generamos empleo con esa plata? ¿Por qué, por ejemplo, qué le puede costar a un distrito que está en crisis porque hay una erupción social muy fuerte, jóvenes en la calle en ese momento peleando en el 2020, 2021 por sus derechos? Y resulta que prefirieron gastarse esa plata, comprometerla, los ingresos corrientes de libre destinación, y no generaron empleo con ello. Nosotros tenemos una fórmula, empresarismo, y por eso cuando a mí me dicen, pero ¿cómo es el cuento de la promesa? No es que ninguna promesa, les invito a leer el acuerdo 014 de 2021 de mi autoría plenamente, donde dejo la base situada para poder hacer reconversión laboral, emprendimientos, empresarismo, que es lo que nos hace falta, y dirigir los recursos donde corresponda. Nosotros tenemos la capacidad, y ahí está plasmado en ese acuerdo, las bases, de generar en los próximos años unos 50.000 ingresos dignos para la gente. Empleo, emprendimiento, reconversión laboral, para vendedores, para jóvenes que nunca han tenido oportunidad. Si tomamos parte de esos ingresos corrientes de libre destinación, repito, ¿cómo comprometen 1.078.000 millones de pesos a 2040 y no tuvieron en cuenta esto? Cuando lo que está la ciudad reclamando resolver el problema de ingreso digno, de que la gente lleve comida a su casa, de que tenga un ingreso lo más digno posible. Ustedes saben que todavía somos tosudos en casi el 60% de informalidad. Y esa informalidad tiene una gravedad adicional, y es que nadie tiene seguridad social de los que están en la informalidad, o casi nadie. Y de un 100% de informales, 70%, o sea, de cada 100 informales, 70 obtienen menos del salario mínimo. ¿Cómo me van a decir a mí que están resolviendo el problema del hambre y de la informalidad y del ingreso digno cuando el ingreso es inferior al salario mínimo? Claro, por eso usted entiende que donde estamos planteando el mapa de informalidad, de hambre, de ingreso no digno y de falta de oportunidades, ahí es donde están los mayores focos de violencia. Y entonces hemos dicho, nosotros esa plata, en vez de malgastarla, de seguir haciendo obras suntuarias o de ampliarlas, porque a mí, por ejemplo, mire, a mí no me disgusta el malecón, es un buen atractivo, que sea un buen atractivo turístico. Así como estamos dando la pelea por ese gran atractivo turístico, arquitectónico y patrimonial que es la catedral, que atrae tanta gente. Pero yo digo una cosa, usted tiene prioridades. Si con la misma rapidez que dicen que se van a gastar otros 10.000 millones de pesos en el malecón, o le van a seguir metiendo plata al elefante blanco ese del puente de la carrera 46, o ese que es un puente y que se eleva y que no pasa ni una barcaza al día, porque además tenemos el problema del puente Pumarejo, que mientras no esté resuelto allá no va a haber la dinámica económica que hay, no la pensaron. Mientras eso se está diciendo y se vende un sueño de que se van a hacer esas grandes obras suntuarias, las 2.000 casas de esas miles de familias que se cayeron en el suroccidente no han podido ser levantadas. O peor aún, dicen que van a hacer la gran calidad y la revolución educativa y se siguen cayendo los 82 colegios y no han dado ni para conseguir plata nacional y local para eso. Y solo son 352.000 millones de pesos lo que se necesita, que la nación no los puede colocar, pero tienen tan mala relación con el gobierno nacional. Y además, no priorizaron los recursos que debían priorizar y nos dicen que quieren a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y esas instituciones se están cayendo. Bueno, ahí empezamos a hacer el listado de lo que creemos debe cambiar en Barranquilla. Ese es el cambio que venimos proponiendo. No es otra cosa, es ese cambio en el que por fin los recursos ya no se queden en los 5 mismos, en los grandes 5 contratistas, en los 5 grandes empresarios, sino que los recursos sean distribuidos como corresponde y se haga la inversión en la gente. Donde no están bien las instituciones educativas, donde no hay calidad educativa para el ingreso laboral. Es que, miren, no lo digo yo, les invito a que vuelvan a ver el informe de competitividad
De las 25 ciudades estudiadas, Barranquilla sigue siendo la tosuda 16 en baja calidad educativa para el ingreso laboral. Eso no lo digo yo, eso es parte de nuestros estudios. No han dirigido los recursos donde corresponde. Entonces nos vienen a decir que ahora sí nos van a dar seguridad, por fin, después de tanto muerto, tanto decapitado, tanta extorsión y estar mirando para otro lado. Que ahora sí nos van a dar empleo cuando han tenido los miles de millones de pesos y no lo han hecho. Que ahora sí le van a meter a la calidad educativa y se siguen cayendo este número de instituciones educativas. Ahora sí, cuando ya la gente empezó a abrir los ojos para ver y los oídos para oír y entender, si hacemos que la gente termine este ejercicio de reflexión, seguramente el 29 de octubre, después de 6 de la tarde, el gobierno del cambio, desde la nación, tendrá el mejor de los aliados. Tendrá a Antonio Borges, alcalde de Barranquilla, es el del pacto, el del cambio, para que el 1 de enero del próximo año empecemos a trabajar como corresponde para con la gente. No para con algunos pocos, ni para obras suntuarias, que qué chévere algunas, pero que han negado la dignidad de las mayorías. Trabajar por el gobierno del cambio en el marco de la paz total con inversión social es lo que está proponiendo Antonio Borges Collazos, candidato a la alcaldía distrital de Barranquilla. La teoría social a lo largo de la historia del pensamiento ha llegado a varias conclusiones. Las sociedades, las ciudades de vanguardia y de avanzada tienen en característica 4 elementos fundamentales. El primero es un desarrollo cultural. El desarrollo a partir de las tradiciones, del rescate de su identidad y de la promoción y la proyección de sus valores. Luego de ese desarrollo cultural, un segundo elemento es el potencial industrial de cada ciudad, el desarrollo científico y tecnológico. La cultura, unido a la ciencia y a la tecnología, posicionan a las ciudades en escenarios de vanguardia. Si la cultura y la industria van de la mano, entonces se provoca el desarrollo de la infraestructura. La infraestructura ya no entendida simplemente como construcción, infraestructura que mejora el contexto, el hábitat, la interacción con los individuos, los desplazamientos y específicamente las obras de infraestructura facilitan la existencia feliz. Pero si la cultura, la industria y la infraestructura no va acorde con una oferta efectiva y eficaz en bienes y servicios, es imposible tener una posición de vanguardia. Por eso ese último elemento, bienes y servicios de calidad, son determinantes para una ciudad que supere sus problemas y sus dificultades. Hablando de estos 4 puntos, doctor Antonio Borges, vamos a invitar a nuestros ciudadanos a escuchar sus ideas sobre estos elementos que son esenciales para la ciudad. La cultura en Barranquilla, una ciudad que tiene sus principales teatros cerrados, una ciudad donde no hay una orquesta sinfónica hace mucho tiempo, donde no se desarrollan actividades de teatro más allá de intentos importantes de comunidades que trabajan con las uñas y que reciben limosnas ahora llamadas estímulos. ¿Estímulos para qué? Estímulos para producir industria. Y ojo con esto, porque la crítica social trasciende al escenario político. Aquí no estoy señalando a nadie. Es hora de tomar conciencia social, que si no tenemos cultura, si no existe desarrollo industrial, si no hay infraestructura y si no damos lo mejor de nosotros desde la prestación de los bienes y los servicios, la ciudad seguirá de espaldas al progreso global. ¿Se ha avanzado? Sí. ¿Hemos mejorado? Sin duda. Pero
todavía hay muchas cosas aquí que mejorar. Empecemos por la cultura, doctor Antonio Borges. ¿Cuál es su visión cultural para Barranquilla? Bueno, parto de lo siguiente para ambientar mi visión y mi propuesta. Mi crítica, mi visión, mi propuesta. Algo que he venido combatiendo desde el mismo Consejo de Barranquilla es lo que se llama el principio del retorno. O sea, ya es descaradamente expresado que solamente hay una gran oferta en todos los bienes, servicios, deberes que debe prestar el Estado Distrital de Barranquilla en aquellas zonas donde haya capacidad de retornar tributariamente. Y eso es un grave problema que tenemos y lo vamos a resolver. Cuando les cuente más o menos mi idea del endeudamiento y la tributación, que creo que nos va a alcanzar para plantearlo, lo profundizaré. Pero les quiero decir eso, tenemos un problema con el retorno. Entonces, solo se están haciendo obras de impacto o se hace una oferta importante donde hay capacidad de retorno. Por eso es que usted observa que presupuestalmente incluso hay mucha mezquindad al respecto. Son los rubros más bajos. ¿Quién lo creyera? En Barranquilla se invierte mucho menos en cultura, en recreación, en formación ciudadana, en deporte e incluso en seguridad en comparación, por ejemplo, con el costo de los arbolitos. Se gasta más en esos arbolitos y su mantenimiento. Y eso lo tenemos muy claro y es lo primero de las primeras medidas que tomaremos desde el 1 de enero de 2024. Tenemos unas cenicientas. Claro, y uno también entiende, quienes tienen este modelo en la cabeza, ellos, los que han tenido 16 años, para mostrarnos sus frutos, y por eso es que los conocemos, nos han dicho de manera expresa y tácita que les interesa más bien donde hay inversiones en infraestructura, en cemento, y no estoy en contra. Lo que pasa es que yo creo en el equilibrio. Por ejemplo, mi visión de los parques. Sí, muchos más parques vamos a traer desde el próximo 1 de enero, pero ya no con el 70% de áreas duras, sino el 30% y nos va a alcanzar para hacer más parques bonitos, más amigables con el ambiente. Y eso es diferente. Si me dan la oportunidad se los explico a detalle. Pero bueno, ahí es donde vemos que ¿por qué no la cultura? Una de las razones, a mi manera humilde de ver la cosa, es que hay gente interesada en hacernos creer que Barranquilla existe como tal desde el 2008 y por eso quiere borrar todo de nuestra ciudad. Por eso ningún espacio de antaño, por eso no respetan la tradición, no respetan las creencias, no respetan los espacios donde podemos coincidir para recordar quiénes somos, nuestro principal valor, nuestra historia, y por eso la baja inversión. Y por eso usted ve que frente a este tema de la cultura no hay los escenarios en las localidades como corresponde, que frente al tema deportivo no los hay. Por ejemplo, algo que pareciera simple, eliminaron la cancha del 5 y 6 histórica, no solo por lo deportiva, sino por el referente de la cordialidad de esa comunidad. La más, vamos a ver cómo le decimos, el barrio El Bosque es el más extenso y el más nutrido, vamos a decirle así. Y borraron la cancha del 5 y 6 y no la recuperamos. ¿Por qué? Porque fueron a hacer un pedazo de cemento anexo a la vía. No le hicieron el tratamiento adecuado para recuperar ese espacio. No hay escenarios donde la gente pueda construir o reconstruir, incluso deconstruir parte de esa historia. ¿Por qué voté negativo el presupuesto 2022 a 2023? Porque colocaba en peor situación el rubro cultura, el rubro deporte, el rubro entretenimiento, el rubro ciudadanía construida, pero sí crearon un rubro para 104.000 millones de pesos que era para mejorar la imagen del gobernante y de su gobierno. Entonces ya ustedes van entendiendo por qué. Ahora, si le seguimos aplicando esos mapas de los que vengo hablando, a mapa del hambre, mapa del ingreso no digno, mapa de la falta de oportunidades, mapa de la carencia de escenarios deportivos, de espacios para la cultura, nos vamos a encontrar
que sigue siendo pernicioso el tema. Los 34 focos más violentos de Barranquilla están donde se encuentran estas carencias. Por lo tanto, nosotros entendemos este fenómeno y decimos, esto incluso tiene que ver con operaciones presupuestales. Ahora, desde el gobierno nacional se abren estos espacios, no solo para la economía popular, sino para recuperar la tradición. Mire la paradoja con hacedores del carnaval que tanto defendemos y actores culturales de la ciudad. Que mientras hay un cúmulo de normas que les favorecen, que mientras hay, me refiero especialmente a la tradición del carnaval, que mientras existe un PES, que es el Plan Especial de Salvaguardia, que en el punto 11 dice de dónde puede salir la plata para protegerles, para preservar la tradición, no han hecho absolutamente nada. Y entonces el carnaval maneja 680.000 millones de pesos, circula en todo el pre y el carnaval 680.000 millones de pesos, y todavía los hacedores del carnaval están pidiendo limosnas en su mayoría. Y hay normas de repartición injusta de esos recursos. E incluso, como lo demostré en un debate en el Consejo de Barranquilla, se gastaron, por ejemplo, 1.400 millones de pesos en un contrato para escoger o seleccionar a los que iban a seleccionar. Ojo con esto, está perorata, pero es así. 1.400 millones para seleccionar al contratista que iba a decir quién merecía los tales estímulos. Y al que le llega el estímulo, le llegan solo 80.000 pesos. O sea, este orden hay que cambiarlo y esa es nuestra propuesta. Ese también es el cambio que proponemos. Meterle como corresponde a la cultura, al deporte, a la recreación, pero algo más. Mientras otras ciudades como por ejemplo Medellín nos llevan la delantera en innovación, en emprendimiento, en competitividad, en tecnología, nosotros aquí hemos invertido casi nada, ellos, en estos 16 años. El mundo está abierto hace mucho tiempo. Fíjense, solo 2 casos o 3 de niños expertos en robótica. Además tengo que valorarlos porque estuvieron en un colegio cerca donde yo vivo, en el barrio del Campín. Pero si usted busca, son más las excepciones que la regla. Quiere decir que no se ha invertido como regla. Entonces ya no solo no se invierte en la infraestructura de los colegios que se están cayendo, no solo en la calidad educativa, sino que no se ha invertido en lo que el mundo está reclamando. ¿Cuántas carreras que tienen que ver con esto? Con la protección ambiental, con la sostenibilidad, con esto de la competitividad, de la innovación. Miren, nuestros niños y jóvenes, por razón misma, incluso topográfica y climática, tienden a ser creativos, innovadores. Y aquí no ha habido la posibilidad de estimularlos. ¿Por qué? Porque están en otro cuento. Porque la intención es otra. Porque además nos han hecho creer que solo existe una expresión de nuestra cultura. Nos han hecho creer que solo los estaderos son, que los respeto mucho, por supuesto, y los valoro y los tengo muy claro en el plan cultural para Barranquilla, en el equilibrio con la defensa de las zonas residenciales, para que quede clarito. Pero nos han hecho creer, o han intentado hacerlo creer tanto, que en Barranquilla no hay bibliotecas públicas y hay miles y miles de estaderos y este tipo de sitios donde generalmente los jóvenes van a consumir alcohol. Entonces ahí ve uno la desproporción, producto de este modelo que tenemos que cambiar, sin lugar a dudas. Si no lo cambiamos, entonces esto va a ser peor, se va a profundizar, porque ya nos mostraron de lo que son capaces, que 16 años son suficientes para decirnos cómo es su verdadero modelo, ese que nosotros cambiaremos. Los retos de la ciudad son grandes. La misma agencia que se encarga de estudiar oficialmente los retos de ciudad en el distrito ha reconocido 4 elementos: la generación de empleo, la inversión social, la infraestructura y el turismo. Sin embargo, doctor Antonio Borges, la pregunta obligada aquí es: ¿de dónde va a salir la plata para mejorar, por ejemplo, la vialidad? Barranquilla no tiene una autopista de alta velocidad. Usted se va a desplazar del sur al norte y tiene que coger la circunvalar, que siempre está llena de huecos, de obras, de construcciones, de tropiezos, de vínculos. Se le atraviesa a alguien, los peatones no tienen seguridad en los barrios
que están aledaños a la circunvalar para atravesar esas vías. Es impresionante lo que uno observa cuando va transitando por allí, cómo la gente expone, por no decir pone en riesgo todos los días su vida para cruzar una avenida como esa. Pero no tenemos una autopista de alta velocidad, no tenemos un sistema de transporte eficiente y eficaz de alta tecnología. Todavía aquí la gente anda en bus, esperando el bus, y respetamos el bus como un instrumento. Pero si hablamos de una ciudad de vanguardia, de una ciudad que progresa, que evoluciona y que se posiciona a escala global como lo que siempre ha sido Barranquilla desde que fue erigida como villa, una ciudad pionera en el país en todos los ámbitos. No tenemos un sistema de transporte. La pregunta es, doctor Antonio Borges, aquí podemos decir lo que nos hace falta. Y faltan muchísimas cosas, no solamente vialidad. Aquí hacen falta hospitales de calidad. Aquí hacen falta centros médicos con tratamientos y tecnología de punta, no solo de carácter privado, sino también oficiales. Aquí hacen falta muchas cosas. Universidades, las universidades no sobran. Tenemos una gran universidad que es la Universidad del Atlántico. Tenemos ahora el ICSA, que hace parte de la oferta educativa de la ciudad en materia pública, pero todavía hace falta un programa que se ocupe de la agricultura en el departamento, por ejemplo. ¿Dónde va a estudiar la gente para desarrollo de agricultura en la ciudad? Esos programas no existen. No hay visión hacia el campo. Entonces, podemos seguir hablando de las carencias. La pregunta, para hacer operativo un programa de gobierno, ¿de dónde va a sacar la plata Antonio Borges para provocar ese cambio? ¿Es cierto que el distrito, usted que maneja esa información de primera mano, está comprometido en 3 vigencias fiscales, o eso es un mito? Ok, bien. Sí tenemos serias dificultades financieras. Estamos hablando de que si usted suma las obligaciones financieras, créditos, endeudamientos, vigencias futuras, excepcionales, estamos hablando de que del nivel central y de los entes descentralizados, estamos hablando de establecimientos públicos, incluso de las mismas sociedades de economía mixta, que es una cosa curiosa, ninguna nos aporta un peso. Tenemos que seguir sacando nuestro bolsillo, mientras a los socios particulares les va excelente. Eso está revisado y vamos a actuar desde el próximo 1 de enero frente a eso. Nos representa alrededor de 3.4 billones de pesos, sumando sus déficits, sus deudas. Y tenemos un problema adicional, y es que los informes recientes dan cuenta de que mientras nuestro pasivo, el de la ciudad, está en 6.4 billones, el activo está en 3.8 billones. O sea, casi que el pasivo está duplicando, si siguen así las cosas, los activos. Eso en una empresa privada, que ellos dicen que han venido manejando la ciudad como una empresa privada, eso es una quiebra. Está gravísimo. ¿De dónde sale la plata para resolver el problema? Bueno, antes digo, Transmetro es una vena rota, no nos ha resuelto el problema de transporte masivo. Hay competencia entre ese transporte masivo y el transporte público, que no hemos nunca podido entender cómo el uno le compite al otro, y al parecer son socios al mismo tiempo, que tiene una concesión de recaudo que se queda con un porcentaje importante y quiebra el negocio, y se ha convertido en una vena rota de la nación y del distrito. No estoy recordando, hace un par de años, 1 año y medio, se autorizó en el Consejo, yo voté negativo con estos argumentos, entregar recursos por 40.000 millones de pesos, y a los pocos días los empresarios del Transmetro nos dijeron, ya eso se pulverizó y ahora necesitamos más plata. O sea, es una vena rota. Revisar este sistema de transporte masivo y hablar de la multimodalidad es necesario, entendiendo particularidades, porque no olvidemos que uno de los graves problemas del Transmetro es que no solo no resolvió el problema para la ciudad, sino que no lo resolvió en términos particulares para cada localidad. Un 16%, del 100% que se esperaba, solo 16% está cubierto. Cuesta muchísimo el pasaje en comparación con el recorrido, y se queda con un porcentaje muy alto de recursos. Pues
Con La Nación ya incluso hemos empezado a conversar el tema, ya el mismo presidente de la República ha dicho que están quebrados estos sistemas y que los tenemos que revisar todos, con las características propias de cada localidad. Repito, mire, hoy la gente dice que por qué dizque están golpeando para acabar el mototaxismo, lo golpean para coronarse una plata, los que están en el negocio de afectar al mototaxismo, pero el mototaxismo resultó siendo una solución, porque en las zonas donde no hay transporte público, no hay transporte masivo, ha venido resolviendo el problema. Y lo que estoy diciendo es una reconversión laboral para que trabajen dignamente. Ahí está en el acuerdo 014. ¿De dónde la plata? Bueno, vamos a mirar. Si usted ve que el distrito se ha gastado en años recientes en el rubro transporte 1 billón de pesos, 1.200.000 millones de pesos según la cifra más reciente de nuestros estudios, quiere decir que hay algunos recursos allí y que no están siendo debidamente utilizados. O sea, usted mira los objetos contractuales, se los ganan siempre lo mismo y siguen. A mí me enseñaron que el único ser sobre la tierra que hace lo mismo buscando resultados diferentes es el humano. Si usted tiene 16 años dándole a los mismos rubros, dándole a los mismos objetos contractuales, o sea, el mismo objeto contractual siempre, tanto en seguridad como en movilidad, y no lo ha resuelto, es porque no tiene cómo resolverlo por ahí. Entonces, revisión de cómo se han venido gastando esos dineros. Y lo otro es, mire, tenemos unas concesiones que les encanta, esas concesiones que fueron entregadas hace unos años, donde unos particulares están cumpliendo deberes que debe cumplir el Estado y que esas concesiones buscan generar mucha riqueza para sus dueños, pero no hay ni rentabilidad social ni resultados sociales para Barranquilla. Esas concesiones tienen que ser revisadas y Antonio Borges, que ha tumbado impuestos, a Antonio Borges, que recién tumbó Estampilla, a Antonio Borges, que le ha parado en seco estos abusos excesivos con la tributación. Antonio Borges, para que lo sepan, ya tiene muy claro cómo es que se han cometido los errores con las concesiones. Y si la gente me elige el 29 de octubre, se van a dar cuenta que el próximo 1 de enero arrancamos. O las damos por terminadas o las renegociamos a favor del distrito. Y de ahí vamos a tener los recursos para poder tener un sistema multimodal, para que ya no se ande persiguiendo injustamente a la gran mayoría de actores de la movilidad, porque para eso es que están ahí, es para estar persiguiendo, que la fotomulta, que el reductor, eso no es más que una parafernalia para quitarle la plata a la gente y enriquecer a pocos. Nosotros tenemos la fórmula. Pero para que quede claro, el alcalde es el único funcionario que puede hacerlo. Porque alguno me estará diciendo, ¿y por qué no lo has hecho como concejal? No, porque la Constitución y la ley no me lo permite. Así como me dice, ¿y por qué no has tumbado los impuestos como concejal? No, porque la Constitución dice que hay sola iniciativa del alcalde. Eso lo dice la Constitución y la ley, yo no la puedo violar porque además juré defenderla. Aquí tenemos también todos los estudios que darán cuenta de cómo modificaremos ese esquema concesional. Pero además no solo eso, una cantidad de empresas, unas sociedades de economía mixta, unos establecimientos que solo nos están generando déficit y no ingreso. Las vamos a replantear todas. Es que no hay otra manera, no hay otra fórmula. Si queremos que esta ciudad subsista, recordemos, dependemos a veces en un 62% de la nación. De cada 100 pesos, 62 lo trae la nación. Dependemos de la alta tributación, que hay que bajarla para que puedan venir las empresas y para que no sacrificar la clase media, los sectores empresariales, los sectores medios, medios altos e incluso los sectores populares. Y también tenemos este problema del endeudamiento, que tenemos fórmulas para resolverlo. Y ahí están unas. Si acabamos las exenciones tributarias que hoy existen, que no tienen razón de ser, hay unas que sí. Yo voy a seguir planteando la exención tributaria, por ejemplo, a las zonas donde hay riesgo de deslizamiento, donde no hay calidad de vida por ello, entonces las vamos a mantener, porque no podemos empobrecer más a la gente. Pero aquellos que tienen toda la plata del mundo, que se han enriquecido, que no les han cobrado la plusvalía, es que Antonio Borges sí tiene claro cómo lo hace. Y de ahí vamos a sacar muchísima plata para resolver el problema de Caribe Verde, de Alameda, las rotondas, para acabar el problema de inamovilidad que existe en esa zona, que no hace bien a la calidad de vida de la gente. Nosotros sabemos dónde están los recursos. Y desde el próximo 1 de enero, si la gente nos elige, sabemos dónde ir. Incluso cuando empecemos, Dios mediante, ustedes nos elijan y arranquemos con estos equipos de transición, allí empezaremos a mostrarlo. Y le daremos un informe diario a la gente de dónde va a salir la plata, cómo
empezaremos a resolver cada problemática que no han querido resolver porque tienen unos amigos. Es que mire, perdóneme lo que voy a decir, pero esto uno no me puede callar. Y algunos dicen que porque a veces yo tengo esta cara. No, es que yo, lo que digo es que yo no me puedo estar riendo con todo lo que le pasa a nuestra gente que la agrede. ¿Por qué no resuelven el problema de los mercados? Hombre, porque son socios o dueños de superficies comerciales que ven en los mercados unos enemigos, una competencia. Yo sí lo voy a resolver, tengo cómo. ¿Por qué no resuelven el tema con los comerciantes y empresarios? ¿Por qué los quieren sacrificar? Fácil, porque estos que están en el poder los ven como una competencia y las tienen que eliminar a esas competencias. Con Antonio Borges no soy dueño de superficie, la respeto. Y estimularé todo el empleo posible para mi gente, por supuesto. Y daré todas las condiciones tributarias. Sé de dónde sale cada peso. Así resolveremos este tema de la inamovilidad, controlando a esas concesiones, controlando ya ese abuso que hay contra nuestra gente y utilizando la plata como corresponde para un entramado vial adecuado. Mire, yo les voy a resolver el problema de la circunvalar. No lo hicieron. 9 veces han aplazado, 9 veces han aplazado la inauguración. Siguen posponiendo la solución. Nosotros la vamos a resolver. Y esa cantidad de elefantes blancos los vamos a resolver también, porque sabemos dónde están los dineros, sabemos cómo deben ser utilizados. Y yo sí creo que no tenga que gastarme 104.000 millones de pesos para mi imagen. Lo que necesito es tener esa plata para resolver los problemas de nuestra gente. Hay un elemento que no deja de preocupar a la ciudadanía. Sube la temperatura en el termómetro. Para quienes creen en el calentamiento global, la humedad, la alta temperatura que se experimenta en la ciudad es algo propio del daño al ecosistema y al medio ambiente. Para quienes la cuestionan y creen que es una superstición, una mentira, una fantasía, una ilusión que busca ponerle freno al desarrollo y al progreso de la humanidad, valiéndose de la apropiación de los recursos naturales, la posibilidad de que el cambio climático sea cierto es una falacia. Lo cierto es que aquí en Barranquilla las facturas de los servicios públicos, específicamente de la energía eléctrica, ya vienen con una recomendación de no usar aire acondicionado, sino ventiladores o, como decimos los barranquilleros, abanicos. Y viene engrapada además diciendo que a usted le subió la tarifa porque usa mucho el abanico y está muy pegado en el abanico. Cuando uno visita algunas zonas de la ciudad se da cuenta que el ventilador ni se siente de la alta temperatura que hay, pero lo que sí se siente es el incremento en el costo de esas facturas. ¿Se puede hacer algo? ¿Cuál es la visión de Antonio Borges con ese incremento permanente en la facturación del servicio de energía eléctrica? Muy bien. Una cuña antes. Jóvenes pensantes, preocupados por este calentamiento global, están generando una cantidad de dinámicas y aspiramos que, así como se ha generado todo un proceso interesante en Chile y en Brasil, Colombia sea, y especialmente Barranquilla sea, el epicentro de un gran encuentro mundial de jóvenes sobre este calentamiento global, sobre los cambios climáticos. Y seguimos impulsándolos y qué bueno que me dan la oportunidad aquí para decirlo. ¿Subirá la temperatura entonces? Por supuesto. 2, es que ha habido falta de voluntad política. Porque, mire, hay gente que le quiere echar la culpa al gobierno actual de todos estos problemas, cuando desde varios planes de desarrollo se empezaron a generar, y por eso demandamos ante las instancias judiciales, ante las altas instancias judiciales, todo lo que tiene que ver con el abuso de cobro, por ejemplo, de pérdidas técnicas y no técnicas. No podemos entender cómo quienes desde la generación misma, desde la transmisión misma, desde la distribución misma, desde la comercialización misma, se han enriquecido
y el gran negocio lo han montado a costilla de la gente nuestra, de nosotros, de nosotras y nosotros. Y más en esta zona del país, los que nos han gobernado, que dicen tener una bancada congresional fuerte, nunca han logrado colocar la cláusula que corresponde para establecer un sistema diferenciado, un sistema tarifario diferenciado, teniendo en cuenta nuestras propias condiciones climáticas. Han sido omisivos y hoy dicen que defienden a la gente. Y cuando llega el gobierno del cambio y plantea energías limpias, Antonio Borges, revísenlo en las actas del acuerdo del Plan de Desarrollo de Barranquilla, incluyó, porque además era una propuesta que venía desde nuestra candidatura a la alcaldía en el 2019, incluyó que se privilegiaran energías limpias, especialmente fotovoltaicas, asumidas en subsidio por el Estado distrital. En vez de gastársela en otra cosa, se debe gastar en esto. Bien, pero además encontramos lo siguiente. Por un lado, una empresa como Electricaribe que abusó, se robó la plata de la gente, está demostrado, lo hemos demostrado en todos los escenarios, y que hoy estamos logrando que devuelvan esos 580.000 millones de pesos a la gente. Estamos en una pelea feroz, con un equipo muy fuerte, gente inteligente y con vocación de servicios. Pero además estamos documentando el caso para acudir a los escenarios de la justicia multilateral, porque aquí hay zonas de Barranquilla donde la gente no come por pagar los servicios y porque no tiene razón de ser, por ejemplo, Barrio Las Flores, Barrio El Bosque, Barrio la urbanización La Playa y el corregimiento, donde a pesar de que ganan el mínimo, les cobran entre 400 y 600 mil pesos mensuales a la energía eléctrica, con un agravante, que quieren que la gente pague unas obligaciones que no está obligada a pagar. Y hace unos días mostramos el caso de una señora en el estrato 1, vulnerable, Pinar del Río, que ni siquiera tiene hoy ni la postería, ni las acometidas, ni los medidores, y ya con 6 años de estar viviendo allí le cobran 86 millones de pesos. Una cosa que nadie va a entender nunca. Pero que además hemos demostrado en nuestros debates que han abusado con el cambio de los medidores, y por eso en zonas como el barrio La Unión, donde la gente pagaba 180.000, 200.000 pesos mensuales, hoy paga mínimo 1 millón de pesos. Y no era obligatorio que cambiaran los medidores. Y entonces esos medidores sí no son sospechosos. Eso sí no. Cuando han mostrado una desviación significativa del 300 y 400%. Y una trampa más que estamos denunciando, y qué bueno que nos dan este espacio. El gobierno nacional dice, hagamos un acuerdo con los alcaldes para que la nación subsidie, si es del caso, en los estratos más bajos, subsidie la colocación de estas energías limpias a través de los paneles fotovoltaicos. ¿Qué pasó en Barranquilla? Con la ley del año 2016 se expidió el acuerdo 029-2017, grábenselo, lean el artículo 5, y crearon aquí en Barranquilla la sobretasa al impuesto predial cobrada a quienes no tengan conexiones de energía eléctrica. Entonces mire la trampa. Por un lado dice que quieren a la gente y que entonces le van a colocar paneles solares. Pero resulta que saldría más costoso el aumento del predial porque le cobran la sobretasa a quien no tenga la conexión al servicio de energía eléctrica. Y a AIRE se le da la facultad de que sea ella que decida cuándo es que autorizaría la transición. O sea, una verdadera trampa. Nosotros tenemos toda la voluntad, el conocimiento, hemos ganado muchos casos y pueden estar seguros y seguras. Este abuso se va a acabar. Este abuso que además pareciera le da la razón a quienes afirman de que hay algo de sociedad entre los que han administrado o parte de los que han administrado la ciudad y los dueños de este negocio, porque es que es la única manera que uno puede entender esto. Nosotros sí tenemos la capacidad, la formación y los vamos a poner en cintura. Y si es del caso, revisar el tema de los fondos de subsidio para las comunidades, para los humanos, para las casas, los ciudadanos donde se necesite que se le aporte mucho más, nosotros vamos a privilegiar que tengan calidad de vida haciendo un mayor aporte con plata pública que estar gastando los dineros de manera suntuaria para hacer obras
que terminan al final siendo explotadas por particulares de manera mezquina. Eso también lo vamos a cambiar. Por eso es que tenemos la fórmula del cambio. Allí también habrá cambio. Se acabará el abuso de estas empresas y por fin controlaremos en el marco de los límites de nuestras competencias territoriales lo que tiene que ver con esto, que es un dolor de cabeza para la gran mayoría de la gente. Y no solo de los sectores residenciales, no. Aquí se quejan los grandes empresarios. Por eso no hay industria en Barranquilla. Por eso la actividad portuaria es tan complicada en Barranquilla. Por eso incluso el comercio cada vez sufre más. No solo les golpean con la extorsión, sino que por las altas tarifas y el problema de movilidad no hemos avanzado como queremos al desarrollo que requiere mi ciudad que yo amo, y mucho menos a su progreso social. Esto es a calidad de vida impactada por las obras o inversiones públicas. Ha pasado el tiempo, esta hora ya está llegando a su final, su programa El Termómetro. Ha subido bastante la temperatura, pero en 10 segundos una pregunta, doctor Antonio Borges, ¿ya se subió en el Riobús? No, aún no. Aún no. Aún no, y no sé si lo haga. Y no sabe si lo Porque es que yo creo que los grandes problemas de la movilidad de Barranquilla no se resuelve con burbujitas. Con burbujitas. Ni con renders. Aquí hay problemas que ellos nos han dejado y que tenemos que resolver. Uno de ellos es la multimodalidad en serio del transporte masivo. Y nos vamos a emplear a fondo para que así sea. En un minuto, su mensaje a los televidentes. ¿Quién es Antonio Borges y por qué tendrían que votar por él a la alcaldía de Barranquilla? Antonio Borges tiene más o menos 30 años de vida pública. Conozco las administraciones públicas porque he estado en ellas, o porque las he llegado a controvertir, o porque las he llegado a asesorar. Conozco cada espacio de la administración, del presupuesto, de la planificación, de la tributación. A mí no me echa cuento nadie en eso. Por eso no trago entero. Antonio Borges es un ser del planeta que vino a ser parido, gracias a Dios, en Barranquilla, la ciudad que amo, con una familia humilde pero riquísima espiritualmente. Antonio Borges tiene muy claro esto de servir. Y es lo que ha guiado mi vida. Por eso, a pesar de tantos años de carrera pública, he tenido pocas dificultades con mi actuación, porque lo que hago es siempre servir a la gente de buena voluntad. Antonio Borges, con su experiencia, su formación, su vocación, su visión jesuánica de servir, de tener claro el juicio de tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve frío, me diste abrigo. Antonio Borges tiene claro cómo llevar a Barranquilla a los cambios que le transformen para bien. Respetando lo positivo que existe, reconociéndolo cuando tenga que hacerlo, pero especialmente para traer los cambios que hoy se están exigiendo por las dinámicas mundiales o por el grito que ya lanza muchísima gente. Antonio Borges tiene las calidades para eso, se ha formado para eso, tiene una propuesta para eso, entiende el problema de la informalidad y cómo resolverlo, el problema de la inseguridad y las violencias y tiene cómo resolverlo. Antonio Borges tiene muy claro el problema de la movilidad y tiene cómo resolverlo. Tiene claro cómo generar empleo e ingreso digno. Antonio Borges tiene claro, incluso, y lo he demostrado con mis acuerdos, salud mental, Barranquilla sin hambre, protección a la mujer, protección a vulnerables, mototaxistas, a quienes perdieron a sus seres queridos con la pandemia o no, y protección de cuerpos de agua. Antonio Borges ha mostrado que tiene la sensibilidad y la formación para eso. Y espero convencerles para que el 29 de octubre empecemos a cambiar a Barranquilla y desde el 1 de enero de 2024 me acompañen a ese gran cambio que requiere, que urge la ciudad que amo. Un abrazo fraterno, firmes y para adelante, eso va. Muchísimas gracias, doctor Antonio Borges, por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Un abrazo, mil gracias, siempre soy bien recibido, agradezco a esta familia de CTV Barranquilla, El Termómetro, y a ustedes que siempre están ahí dándome sus ideas, sus afectos, sus buenos consejos y también sus críticas que me interesan mucho. Un abrazo fraterno. Lo hemos visto.
La ciudad de Barranquilla está ya en campaña electoral como está todo el país. La democracia es mucho más que el simple ejercicio del derecho al voto. La democracia implica participación, análisis, debate, diálogo, confrontación de ideas y lo más importante, la búsqueda de consensos, de acuerdos, de puntos en común que movilicen a los ciudadanos a encontrar soluciones. Hemos estado conversando aquí con diferentes candidatos. Próximamente, y les anticipo desde ahora, tendremos el primer gran debate, un debate en el que van a estar invitados todos los candidatos, tanto a la alcaldía de Barranquilla como a la gobernación del Atlántico, y seguiremos ampliando la agenda con la asamblea, los consejos y también con los municipios del departamento. Es hora de participar. Elija bien, porque si usted no elige, otros lo harán por usted. Nunca olvidemos esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.